Buenos días, tardes o noches, espero que tengas un excelente día. Hoy en este día estamos con el capítulo 22 al 23 de esta historia que se nombra Confiar. Los derechos de la historia no son míos, derechos a sus respectivos autores, dejaré los links en la descripción. Sin más, es hora de empezar. Capítulo 22. Se busca. En el instante en que Albus cruzó el umbral del despacho de Severus, este cerró la puerta rápidamente y silenció los alrededores. Harry estaba a salvo y entretenido en la biblioteca, y teniendo en cuenta el alcance de los encantamientos de rastreo colocados tanto en el niño como en cada entrada de la casa, Severus sería notificado de inmediato en el improbable caso de que el niño intentara marcharse. Si el niño se atrevía a ser tan insensato, pensó Severus con ironía mientras se sentaba frente a Albus, quien se acomodaba en el gran sillón morado que tantas veces evocaba. Severus fijó su mirada en los ojos azules y alerta del hombre mayor. En cuanto a mi futura tutela de Harry, dijo Severus, juntando las manos, suponiendo que llegue a concretarse, no preveo ninguna dificultad importante, dijo Albus con seguridad. Los ojos y los oídos que tengo en el ministerio deberían disipar cualquier inquietud respecto a sus antecedentes, que no son precisamente brillantes. Severus asintió. No esperaba menos. Supongo que querrás hablar primero con Harry, preguntó Albus. En efecto. Albus juntó las manos. Tenía la esperanza, comenzó, de que intentaras convencer al niño de que hablara conmigo también. Le informaré de tu petición, dijo Severus lentamente. Sin embargo, la decisión quedará enteramente en sus manos. Por supuesto. Durante varios instantes, ninguno de los dos habló. ¿Y mi situación, Albus?, preguntó Severus, interrumpiendo bruscamente el silencio contemplativo con sus palabras. Albus no respondió, con una expresión de total desconcierto, como si no comprendiera el motivo de la preocupación de Severus. Soy un mortífago, espetó Severus. Mejor dicho, fingiré serlo cuando el señor oscuro regrese. Pondré a Harry en peligro, y no lo permitiré. Albus asintió con firmeza, pero no dijo nada. Severus apretó los dientes. ¿No te resulta obvio cómo verá el señor oscuro la situación? Severus no esperó respuesta. O bien desconfiará de mí, lo que sin duda me costará la vida, o esperará que utilice al niño para sus propios fines. Sus hombros se tensaron al pensarlo. Prefiero huir del mundo mágico con Harry antes que ponerlo en peligro. Severus se detuvo, con la respiración entrecortada y llena de ira. Hacía tiempo que lidiaba con el remordimiento por sus malas decisiones y se había resignado al destino que se había labrado, pero esto ya no se trataba de él. Sus fechorías de años atrás lo habían llevado hasta ese preciso momento, al borde de cambiar su vida para siempre de una forma que había jurado jamás. Nunca se casaría ni tendría hijos, nunca se expondría al dolor que sin duda le acarrearía, y su existencia solitaria le servía de sobra a él y a su inevitable final. Qué irónico que el mismo destino que había forjado hubiera puesto a un niño pequeño en sus brazos, un niño al que no podía soltar tan fácilmente como se amputaba la pierna. Finalmente, Albus habló. Preví ese suceso en el mismo instante en que encontré a Harry en Londres. Severus pronunció entonces la mayor insensatez que había dicho desde sus primeros años en Hogwarts. O, mejor dicho, desde el día en que aceptó verbalmente la marca tenebrosa del psicópata al que estaba unido para siempre. ¿Indulto? Albus continuó. No tomé la decisión de confiarte a Harry a la ligera. Anticipé que podrías crear un vínculo con él, e incluso si no lo hicieras, tu relación con él seguiría siendo más cercana que la de un profesor de escuela. Severus arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué lo pusieron bajo mi cuidado? No había otra opción, dijo Albus, con una expresión exasperantemente impasible. Lo supe en el instante en que percibí el colapso de las protecciones de sangre en Private Drive. La verdad es que aún no entiendo por qué permanecieron intactas a pesar de que Harry se marchó de la casa mucho antes de la muerte de sus familiares. Entrecerró los ojos pensativo. ¿Qué esperas de mí, Albus? Severus lo interrumpió. No permitiré que Harry corra más peligro del que ya ha corrido. Yo tampoco, por eso insisto en que permanezca bajo su cuidado. ¿Y qué pasa con mi puesto?, reiteró Severo, visiblemente frustrado. Severus, dijo Albus en voz baja. Llevo tiempo preparándome para la posibilidad de que no pudieras retomar tu papel de espía. Si no soy yo, ¿quién más?
Prefiero no hablar de ello todavía, pero tenga la seguridad de que considero que su papel como tutor de Harry es mucho más importante que su eventual puesto de espía. Severus se quedó mirando fijamente. No podía hacer otra cosa. ¿Por qué, preguntas? Continuó Albus. Sin duda, tus habilidades y tu temperamento se adaptan mejor al espionaje que a la crianza de los hijos. Obviamente, porque Harry está prosperando bajo tu cuidado, Severus. Irradia felicidad. Severus se quedó paralizado un instante antes de exhalar un suspiro entrecortado. Si supieras de los errores que he cometido con él, sin embargo, confía en ti mucho más de lo que creía posible cuando lo conocí, interrumpió Albus. Cuando encontré a Harry en Londres, estaba tan consumido por el dolor y la rabia que su aura estaba contaminada por ellos. Severus cerró los ojos. Tus cuidados le han aliviado mucho el dolor. No, no se ha librado del todo, dijo Albus rápidamente cuando Severus intentó interrumpirlo. Quizás nunca lo haga. Pero irradia luz. Lo veo incluso cuando el chico me mira con desconfianza. Albus clavó en Severus una mirada tan brillante, tan ferozmente orgullosa, que Severus tuvo que apartar la vista para que no le quemara por la pura intensidad de la misma. Harry te necesita, dijo Albus. Y ya es hora de que el niño reciba lo que necesita. Esta vez, Snape dejó que Harry preparara la infusión en lugar de fregar calderos y clasificar ingredientes. Hacía tiempo que no lo hacía, y disfrutaba de la concentración y la tranquilidad que le proporcionaba esa actividad. Agregue 4 onzas de marfil en polvo, Harry removió con calma, sintiéndose más relajado que en mucho tiempo. Puso la poción a hervir a fuego lento y se dirigió a su tabla de cortar para rebanar las raíces de diente de león. Acosar. Harry levantó la cabeza. El profesor Dumbledore desea hablar con usted. No le obligo a hacerlo, dijo Snape cuando Harry se puso rígido. Sin embargo, permaneceré en la sala durante toda la reunión si acepta su petición. ¿Por qué quiere hablar conmigo? Preguntó Harry, tenso. Me está llevando. Snape me está devolviendo. No. No, no, no. Acosar. Harry dio un respingo cuando Snape le tocó el hombro, y este retiró la mano bruscamente para luego poner rápidamente sus pociones en estado de éxtasis. No todas las pociones podían ponerse en ese estado. El hechizo reaccionaba mal con varias fórmulas, pero a Harry se le ocurrió que Snape debía de haber querido que prepararan pociones menos volátiles para esta conversación. ¿Qué te preocupa? Preguntó Snape, de pie a unos metros de distancia y con aspecto algo preocupado. Harry se sintió un poco culpable por sobresaltarse al oír el contacto de Snape. No era a él a quien Harry temía. Harry tragó saliva, sin saber qué decir, o mejor dicho, cómo decirlo sin parecer un loco. Cruzó los brazos sobre el pecho y arrastró la punta del zapato por el suelo. Snape suspiró. Lo siento. Siento estar siempre causando problemas. Harry, solo te lo pregunto porque quiero ayudarte. Las palabras de Snape calaron hondo en Harry y le ayudaron a encontrar su propia voz. Me temo que me llevará consigo, dijo Harry en una voz casi susurrante. Snape frunció el ceño. ¿Por qué supones tal cosa? Harry se mordió el labio, moviendo el hombro con nerviosismo. El profesor Dumbledore no tiene absolutamente ninguna razón concebible para echarte de mi casa, dijo Snape. Fue él quien te trajo aquí, ¿no es así? La mirada de Harry se desvió del suelo hacia la dirección general del rostro de Snape, y luego volvió a su sitio. Simplemente díselo, es mejor que lo sepa, tal vez pueda evitarlo. Solo me trajo aquí porque no me querías, empezó Harry. Snape pareció aún más preocupado y abrió la boca para hablar, pero Harry continuó. Me dejó con los Dursley y me odiaban, y cuando murieron me trajo aquí porque tú me odiabas, y ahora que ya no me odias, me entregará a alguien que sí lo haga. Harry lo dijo todo de una vez, con la mirada fija en el suelo y los puños apretados. Se atrevió a mirar a Snape, que tenía una expresión gélida en el rostro. Harry, eso es completamente falso. Harry arqueó las cejas con escepticismo. Entonces, ¿qué está intentando hacer? ¿Cuál es su juego? ¿Por qué presumes que está, para usar tu término, jugando? Preguntó Snape. Me dejó con ellos. Exclamó Harry furioso. Lo sé, lo leí en un libro. ¿Quién abandona a un niño en cualquier sitio sin saber nada de él? Tenía que saber lo que me hicieron. Snape guardó silencio por un momento. No sé por qué Albus no te vigiló más de cerca, y desde luego no entiendo cómo pudo pasar por alto que pasaste meses viviendo en las calles de Londres, dijo, acercándose un paso a Harry.
Pero puedo afirmar con absoluta certeza que no tenía intención de hacerte daño. Harry se encogió de hombros, completamente incrédulo. Habla con el profesor Dumbledore, Harry. De hecho, a mí también me gustaría saber qué pensaba el viejo. Así que allí estaban, apenas 2 horas después, Harry y Dumbledore sentados uno frente al otro, mientras Snape permanecía de pie a un lado, a varios pasos de distancia. Dumbledore no intentó intercambiar ningún saludo al entrar. Simplemente le dedicó a Harry una leve sonrisa, quien le devolvió la mirada con rostro impasible y se sentó en un sofá. Harry fue el primero en romper el silencio. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Harry con voz dura y mirada fija. No puedo dártelo. Dumbledore parecía perplejo, pero Harry no se lo creyó ni por un segundo. Solo quiero que estés a salvo, Harry. Eso es todo lo que siempre he querido para ti. Harry rió sin humor. ¿A salvo? Casi muero, quería morir. Su voz se volvió más fuerte y mordaz. Voldemort me habría cuidado mejor que ellos. Dumbledore parecía a punto de llorar. Harry, sinceramente no tenía ni idea. Si hubiera tenido la más mínima sospecha del trato que recibías en esa casa, te habrían sacado inmediatamente, y me enviaste con otra persona que me odiaba. Eso fue lo que hiciste, ¿no?, interrumpió Harry. Apretó la mandíbula. El profesor Snape no me quería. Al principio me odiaba. Supongo que te mereces un punto por no haber disfrutado torturándome. Harry suspiró. Al final se portó bien conmigo, así que vas a buscar a alguien nuevo. Harry temblaba, pero ya no tenía miedo. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. De verdad, no lo sabía. ¿Cómo es posible que no lo supieras? ¿No se supone que eres el mago más grande del país o algo así? Dumbledore negó levemente con la cabeza. El poder no exime de cometer errores. ¿Entonces todo esto fue un error? Solo soy un ser humano, Harry humano. Yo también soy humano, y a los niños humanos de 5 años no se les debería matar de hambre ni tirarlos por las escaleras. A los niños humanos de 9 años no se les deberían romper las costillas y griega. La voz de Harry se fue apagando. Supongo que el niño que sobrevivió es una excepción a acosar. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste con ellos? ¿Fue porque soy especial? ¿Porque hice desaparecer a Voldemort? Porque no soy como cualquier otro niño que necesita padres, comida y griega. La voz de Harry se quebró en la última frase, y sintió un nudo en la garganta. No. No voy a ponerme a llorar ahora mismo. Con cierto esfuerzo, logró recomponerse, pero ya no quería hablar más. Harry, insistió Dumbledore. Al ver que Harry no lo interrumpía, continuó mirándolo fijamente. No tengo excusa. No puedo ofrecerte una explicación razonable para mi grave negligencia hacia tu bienestar. Algo tan valioso me fue confiado, y no estuve a la altura de las circunstancias. Harry no dijo ni una palabra. Te coloqué con tus parientes porque la forma en que murió tu madre dejó tras de sí una poderosa protección mágica. En su sangre, y en la tuya. Y, por extensión, en la sangre de su hermana. Harry retrocedió, desconcertado por el rumbo inesperado que había tomado la conversación. Mientras considerabas la casa de tu tía como tuya, permanecías protegida de cualquier fuerza externa que te deseara el mal. No supe reconocer las fuerzas internas que te perjudicaron mucho más de lo que jamás hubiera imaginado. Harry se quedó mirando sus rodillas. Aún no he podido determinar por qué las protecciones de esa casa se mantuvieron incluso después de tu partida. ¿Y cómo es que tu paradero permaneció oculto para mí durante tanto tiempo? Tengo mis teorías, pero da igual. Dumbledore cerró los ojos durante un largo instante, lo que le dio un aspecto casi frágil. El momento pasó cuando volvió a abrirlos y enderezó los hombros, mirando fijamente a Harry. No les pido perdón, dijo Dumbledore. No les pido confianza. Solo les pido que no teman que les robe la felicidad. Como lo he hecho en el pasado. No pronunció las palabras en voz alta, pero quedaron suspendidas en el aire, tan evidentes como si las hubiera gritado. Harry miraba fijamente al suelo. Si entrecerraba los ojos, apenas podía distinguir su reflejo en la madera pulida. Así que a eso se reducía toda su vida. Un error cometido en medio de las confusas y caóticas consecuencias de una guerra. Lo dejaron donde estaría a salvo, apartado como si fuera una joya preciosa. Pero las cosas no salieron como esperaban, y solo seguía vivo gracias a la suerte, a un amigo y a un poco de magia. Su sufrimiento no tenía sentido, y aunque debería haberle hecho sentir mejor, no estaba seguro de que así fuera. Dumbledore no pareció sorprendido por su falta de respuesta.
Se levantó de su asiento y Harry alzó la vista. Tus padres estarían muy orgullosos si pudieran verte ahora. ¿Harry está diciendo eso? Después de todo lo que le acabo de gritar. Dumbledore le dedicó a Harry una sonrisa triste, que este no le devolvió, luego se acercó a Snape y, sin decir palabra, le entregó un pergamino sellado. Los dos hombres se miraron fijamente durante varios instantes, como si se comunicaran sin palabras. El hombre de cabello plateado se giró y se dirigió hacia la chimenea, con su túnica color turquesa ondeando tras él. Cuando finalmente desapareció en un destello de llamas, Harry se desplomó en su asiento, cubriéndose el rostro con las manos. Harry, empezó Snape, acercándose. Harry negó levemente con la cabeza, indicando que necesitaba un momento. Vale, se ha ido, no me va a llevar. Reacciona. Harry levantó la cabeza, con el rostro afortunadamente seco. Snape lo observaba fijamente, aún aferrado al pergamino que Dumbledore le había dado. ¿Desde cuándo crees que Albus te desea el mal? Preguntó. Hace un tiempo Harry recordó el momento en la biblioteca en que descubrió las acciones de Dumbledore, y cómo la ira se intensificó tanto que volcó la habitación. Fue el día en que volé la biblioteca por los aires, dijo Snape, comprendiendo de repente. Eso sin duda explicaría lo sucedido ese día. Se quedó callado un momento. ¿Estás lo suficientemente segura de que no tiene intención de hacerte daño? Harry se encogió de hombros. No confiaba en Dumbledore en absoluto, pero el hombre parecía sincero en sus declaraciones y disculpas. Podía sentir la mirada de Snape sobre él, vigilante, esperando la respuesta que Harry no sabía cómo dar. Es una lástima que le hayas tenido tanto miedo a Albus durante tanto tiempo, dijo Snape. Ojalá me lo hubieras dicho, quedó sin decir. Harry también lo deseaba. Harry observó con aprensión cómo Snape colocaba un pesado libro de texto, un rollo de pergamino, una pluma y un tintero frente a él, donde estaba sentado en un pequeño escritorio en la oficina de Snape. Correcto. Aún permanecía castigado, aunque, afortunadamente, ahora se le permitía moverse libremente dentro de los límites de la casa. Abre el capítulo 9 y copia. Snape se sentó en su escritorio. Harry abrió el libro y pasó las páginas. Capítulo 9. Los peligros de inmiscuirse con encantamientos desconocidos, Harry desenrolló el pergamino y levantó su pluma. Hizo una pausa. ¿Cómo escribo con esto? Claro. Nunca había escrito con pluma. ¿Para qué, de todos modos? Las plumas se habían inventado por algo. Encogiéndose de hombros, Harry mojó la punta de la pluma en el tintero y la apoyó sobre el pergamino. La tinta comenzó a gotear de inmediato. Apoyó la pluma sobre el pergamino, perforándolo al instante. Apretó los dientes con frustración. Debería oír el rasgueo de una pluma, Harry. Harry murmuró entre dientes. Harry, dijo Snape en tono de advertencia. No sé cómo, dijo Harry, frustrado. Snape alzó la cabeza. Disculpas. Lo había olvidado. Se levantó y se acercó al escritorio de Harry. ¿Puedo? Preguntó, con la mano derecha sobre la de Harry. Harry asintió, y Snape le indicó a Harry que sujetara bien la pluma. Una vez que Harry logró escribir una línea temblorosa con la pluma, Snape retrocedió y arrebató el libro de texto. Por ahora, practica solo el alfabeto. Snape lo dejó solo, y Harry no tardó mucho en acostumbrarse a usar la pluma. Aunque escribía más despacio y con menos fluidez que con un bolígrafo, Harry estaba bastante satisfecho con su progreso. Snape examinó su trabajo y luego asintió con aprobación. Bien hecho. Aprendes rápido. Harry se sonrojó y una leve sonrisa asomó en sus labios. Snape lo miró extrañado durante varios instantes. Harry, hizo una pausa, como si no supiera cómo formular sus siguientes palabras. Hay un asunto importante que deseo comentar con usted, si me acompaña en la sala de estar. Harry sintió ansiedad de inmediato y luchó por calmar sus nervios mientras seguía a Snape fuera de la habitación. Cálmate, no te está echando. Ya hemos hablado de esto. En todo caso, parecía que Snape era el nervioso. No es que lo demostrara, pero se mostraba más rígido de lo habitual, y cuando se sentó frente a Harry en su asiento de siempre, su expresión facial parecía demasiado controlada. El hombre se inclinó ligeramente hacia adelante. Cuando empiece el curso escolar, obviamente ya no vivirás conmigo ni estarás bajo mi supervisión directa. Harry se puso rígido. Snape estaba expresando los pensamientos que había estado reprimiendo durante un tiempo. Cuando empezara el colegio, Snape no estaría allí. Y no necesariamente sería el jefe de su casa, así que no tendría ninguna responsabilidad sobre él.
¿A dónde iré el próximo verano y durante las vacaciones? Acosar. Harry se concentró en Snape, respirando con cuidado. Eso, sin embargo, no es de mi agrado. Los ojos de Harry se abrieron un poquito. Necesitas urgentemente a un adulto, que no sea profesor, que se responsabilice de ti y de tu bienestar. Harry sintió una sacudida en el pecho. ¿Estás conmigo, Harry? Harry asintió rápidamente. En los últimos meses, me he acostumbrado bastante a tu compañía, y. Hizo una pausa, su expresión se tornó cautelosa e incómoda. Esperaba. Snape apretó la mandíbula. Necesitas un tutor adecuado, Harry, y con tu consentimiento, me gustaría asumir ese papel. Harry no podía hablar. Apenas podía respirar. ¿Me quiere? ¿Quiere ser mi tutor? Por supuesto, si prefiere otro arreglo, comenzó Snape con rigidez. Harry negó con la cabeza frenéticamente e intentó hablar, pero parecía haber perdido momentáneamente la capacidad de hacerlo. Se quedó allí sentado, paralizado, aterrorizado de que si no decía algo, Snape retiraría su oferta. Solo había una cosa que podía hacer. Se levantó de su asiento y caminó lentamente hacia Snape, colocándose frente a él. Extendiendo la mano con vacilación, le sujetó la muñeca con fuerza, con mano temblorosa. Sí, susurró finalmente. Harry vio un atisbo de una sonrisa sincera cruzar el rostro de Snape. Él me desea. La mano de Snape se cerró sobre la suya, un agarre firme y familiar que parecía envolverla de Harry instintivamente. Como si perteneciera a ese lugar. Alzó la vista para encontrarse con la mirada oscura del hombre, y se topó con la calidez familiar que sabía que encontraría allí. Y pudo sentir cómo empezaba a surgir en su pecho la confianza de que había llegado para quedarse. Capítulo 23. En sus venas, había pocas cosas en el mundo más exasperantes que estar tumbado en la cama durante horas y horas, esperando en vano a que llegara el sueño. Harry dejó escapar un gruñido de irritación mientras se giraba hacia el otro lado para echar un vistazo al reloj. Las 3:47. Fantástico. Llevaba en la cama desde las 11. Las 11. Ante esto, Harry desistió de dormir y se puso de pie a duras penas, dirigiéndose a la puerta con el mayor sigilo posible. Las bisagras chirriaron al abrirla, y Harry se estremeció, conteniendo la respiración mientras cruzaba el pasillo de puntillas. Miró la puerta del dormitorio de Snape, que estaba firmemente cerrada, antes de bajar las escaleras sigilosamente. Dudaba que Snape se alegrara mucho de encontrarlo fuera de la cama a esas horas. No es que el hombre fuera a hacer nada terrible, pero Harry no tenía ningún interés en enfadarlo si podía evitarlo. Una vez en la sala de estar, Harry rebuscó distraídamente en las estanterías buscando algo para leer, y sus ojos se posaron en algo parcialmente oculto tras una serie de gruesos libros con extraños símbolos en los lomos. Apartó los pesados tomos para encontrar una radio. Harry lo levantó con cuidado del estante y se sentó en el sofá, girando el pequeño y anticuado aparato entre sus manos. Era de color marrón claro en los bordes, con una larga antena que sobresalía de la parte trasera. Entrecerró los ojos para observar los pequeños botones e interruptores sin etiquetar, girándolos y accionándolos al azar, y luego se sobresaltó cuando una canción que nunca antes había escuchado sonó a todo volumen por los altavoces. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Harry giró frenéticamente perillas y accionó interruptores, exhalando un suspiro de alivio cuando finalmente encontró el interruptor de apagado. Sin embargo, su alivio duró poco, pues escuchó pasos apresurados bajando las escaleras y Snape entró corriendo con una expresión furiosa en el rostro. Y Harry no podía respirar. Está enojado porque rompí las reglas. Acosar. Harry abrió un ojo, luego el otro, y se encontró con Snape, vestido con una bata negra y botas desatadas, mirándolo con una expresión mucho menos airada en el rostro. Lo siento, señor. Fue un accidente, no quise. Harry, respira hondo. Harry cerró la boca de golpe, inhaló por la nariz y su ritmo cardíaco comenzó a normalizarse. Snape se acercó al sofá y se sentó a su lado. Encogió los hombros. Debo decirle que temía lo peor, dijo Snape con ironía. Los hombros de Harry se enderezaron un poquito. ¿Qué quieres decir? Los labios de Snape se curvaron en una leve sonrisa. Esperaba, como mínimo, un allanamiento. Oh, Harry exhaló un suspiro. Lo siento. Era solo esto. Acomodó la radio que tenía en el regazo. La encendí y. Harry giró la cabeza, sobresaltado, cuando Snape soltó una risita.
El hombre le quitó la radio del regazo a Harry, manipuló una perilla y la volvió a encender. La música comenzó de nuevo a un volumen más bajo. Se la devolvió a Harry. ¿Qué haces fuera de la cama? Harry se puso tenso ante eso, pero el hombre no parecía enfadado, ni tampoco lo demostraba. No podía dormir. Ante la mirada inquisitiva de Snape, explicó. No tuve pesadillas ni nada parecido. Solo estaba inquieto. Snape ladeó la cabeza, pero no dijo nada. Se recostó en su asiento, ajustándose la solapa de la túnica. ¿Por qué no está enojado? Está enojado pero solo finge que no lo está. Harry no pudo soportarlo más. ¿Estoy en problemas? Preguntó con dificultad. Snape lo miró extrañado. ¿Por qué piensas eso? Harry frunció el ceño. Porque estaba fuera de la cama y te desperté. Snape exhaló un largo suspiro. No, Harry, no estás en problemas. Harry se mordió el labio. ¿Cuáles eran las reglas, entonces? ¿Acaso aquel hombre no le había dicho, hacía mucho tiempo, que debía quedarse en su habitación durante la noche? Era como si Snape pudiera leerle la mente. Bueno, en realidad sí podía, pero Harry sabía que no era cierto. Si te cuesta dormir, tienes todo el derecho a dar vueltas por la casa. Yo también lo he hecho en alguna ocasión. Harry parpadeó. ¿En serio? Y difícilmente te castigaría por despertarme para su vergüenza. Harry sintió un cosquilleo en los rabillos de los ojos, y estaba demasiado cansado para hacer otra cosa que cerrarlos con fuerza y taparse los ojos con las manos. Un momento después, Snape lo rodeó con el brazo por los hombros y lo atrajo hacia sí. A veces, aquel hombre era tan amable con él que resultaba casi insoportable. Lo siento, murmuró Harry, con la voz amortiguada por las manos que aún le cubrían la cara. No lo seas. Harry sorbió por la nariz y, tras respirar hondo varias veces, logró recomponerse. Una pequeña y débil parte de él deseaba aferrarse a la túnica del hombre y esconder el rostro entre ella, pero no pudo. Bajó las manos y se apoyó en el costado de Snape durante unos instantes antes de separarse. El brazo del hombre se apretó brevemente alrededor de sus hombros antes de soltarlo. ¿Te interesa la música?, preguntó Snape, con una voz baja y profunda que, de alguna manera, resultaba más tranquilizadora de lo que cabría esperar. Harry se encogió de hombros. No lo sé. Nunca miró la radio. Aunque sí me gustó esa canción. Puedes usarlo cuando quieras, dijo Snape con una sonrisa burlona. Aunque preferiblemente a un volumen más bajo. Harry soltó una risita. ¿Qué edad tiene esto? ¿Cuánto tiempo hace que lo tiene? Harry se mordió el labio un momento. Señor. Snape se giró hacia él, arqueando una ceja. ¿Dónde te criaste? Snape pareció bastante sorprendido por la pregunta. Un pueblo en la región central de Inglaterra. Se llama Cokeworth, dijo. Respiró hondo, como si fuera a decir algo más, pero no lo hizo. Durante varios instantes, ninguno de los dos habló. ¿Puedo hacer otra pregunta?, preguntó Harry con timidez. Ciertamente. ¿Tus padres son magos? Snape no respondió de inmediato. Mi madre era una bruja y mi padre un mugle, dijo, en un tono que Harry no pudo descifrar del todo. Supongo que ya no están vivos. ¿Tu madre fue a Hogwarts? Sí, dijo Snape en voz baja. Estaba en la casa Slytherin, igual que yo. El hombre se enderezó bruscamente y se giró para mirar a Harry a los ojos. Yo también fui al colegio con tus padres. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿Tú conocías a mis padres? Snape inclinó la cabeza. Una vez fui amigo de tu madre. Harry había dejado de preguntar por sus padres después de que Petunia le diera una bofetada y le dijera que no volviera a preguntar. Había enterrado tan profundamente el deseo de saber más que ya ni siquiera estaba seguro de quererlo. Pero ahí estaba Snape, ofreciéndole información sin reparo alguno, sin que él la hubiera pedido. ¿Ellos también estaban en Slytherin? Fue lo primero que Harry pudo pensar en preguntar. Snape esbozó una extraña media sonrisa. No. Tus padres estuvieron ambos en Gryffindor. ¿Qué aspecto tenían? La pregunta surgió espontáneamente. Pero no era de extrañar. Dudley era claramente hijo de sus padres, pero Harry no se parecía en nada a ninguno de ellos, un hecho que Petunia y Vernon no dudaron en comentar, sobre todo delante de los invitados, para dejar bien claro a todo el mundo que Harry no era de su familia. Snape exhaló lentamente. Tu madre tenía el pelo rojo, dijo. Y tú has heredado la forma y el color de sus ojos.
Por un instante, Harry sintió ganas de llorar de nuevo. Porque lo sabía. Había soñado con una mujer pelirroja que hablaba en voz baja, sonreía y luego se desvanecía en un destello de luz verde. Era su madre, lo sabía. Y tenía algo de ella para demostrarlo, algo que se reflejaba claramente en su rostro. También te pareces mucho a tu padre. Harry alzó la vista. El rostro de Snape era difícil de descifrar y se mantenía muy rígido. Pero su mirada era abierta, firme, expectante y dispuesta a responder cualquier otra pregunta que Harry pudiera hacerle. En cambio, Harry sonrió. La sonrisa se extendió espontáneamente por su rostro, y no hizo nada por disimularla. Snape no le devolvió la sonrisa, pero su expresión se suavizó y extendió la mano para rodear el antebrazo de Harry. Siempre puedes preguntar. Harry tragó saliva. Gracias. Snape soltó su brazo y se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en las rodillas. No tengo ninguna foto de tus padres, pero quizás podamos conseguirlas de algún miembro del profesorado de Hogwarts. Harry dejó escapar un leve jadeo. Nunca se le había ocurrido. Sí, por favor, dijo con fervor, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos ante la posibilidad. Snape le puso una mano en la espalda brevemente antes de retirarla, y ambos se recostaron en el sofá y se quedaron sentados en silencio un rato, hasta que el bostezo de Harry rompió el silencio. Es hora de que vuelvas a la cama, dijo Snape, enderezándose. Sí, señor, probablemente ahora podría hacerlo. Snape se levantó de su asiento y, tras un instante de vacilación, tomó la mano de Harry y lo ayudó a ponerse de pie. Antes de dirigirse hacia las escaleras, inclinó la cabeza para mirarlo a los ojos. Puedes llamarme Severo si quieres. Harry parpadeó varias veces, luego asintió, sonriendo levemente al suelo, y dejó que el hombre lo guiara escaleras arriba de la mano. Ya eran pasadas las 10 cuando Harry se despertó a la mañana siguiente. Probablemente habría dormido aún más si Edwin no le hubiera ululado al oído. Ya estoy despierto, murmuró, frotándose los ojos con una mano y acariciando las plumas de Edwin con la otra. Una ducha rápida lo reanimó un poco más, y se sintió bastante despierto cuando llegó a la cocina. Buen día. Harry se sorprendió al ver a Snape en la cocina a esas horas. Esperaba que ya estuviera bastante avanzado en la preparación de su infusión. Aunque, quizás él también se había quedado dormido. La comida no se conservará para siempre, interrumpió Snape los pensamientos de Harry con un tono de humor seco. Harry dejó escapar un suspiro de vergüenza y se sentó en su asiento, acercando el plato de huevos. Siempre los cocinaban con cebolla, y Harry había descubierto que le gustaba bastante el sabor. Durante un rato ninguno de los dos habló. El tintineo de los cubiertos era el único sonido que rompía el apacible silencio de la habitación. «Harry». La voz de Snape rompió el silencio. «Sí, señor, Severus». Harry se aclaró la garganta. «Lo siento, es difícil», se interrumpió, sintiendo que se le subía el calor a la cara. Snape parecía bastante despreocupado. «Cuando tengas tiempo», dijo, extendiendo la mano para servirse la tetera. Volvió a colocar la tetera sobre la mesa y miró a Harry con expresión pensativa. «Se me acaba de ocurrir preguntarte. ¿Has ido a ver las tumbas de tus padres?» «¿Las tumbas de sus padres?» A Harry jamás se le había pasado por la cabeza, ni una sola vez, que algo así pudiera existir. La única razón por la que conocía los nombres de sus padres era por unos cuantos comentarios casuales de Petunia, apenas unas pocas veces en la casi década que había vivido con ella. No, consiguió decir Harry. ¿Te gustaría?, preguntó Snape, sin dejar de mirar a Harry con una mirada bastante inquietante. ¿Le gustaría visitar las tumbas de sus padres? ¿Por qué era una pregunta tan difícil? ¿Tú sabes dónde están?, preguntó Harry con voz ronca. Snape asintió. Fui a ver la tumba de tu madre hace varios años. Tu padre está enterrado junto a ella. Harry tragó saliva con dificultad. Inhaló profundamente. Sintió un nudo en la garganta al respirar, y logró evitar ahogarse con un largo trago de agua. ¿Puedes llevarme allí?, susurró, sin confiar en que su voz se mantuviera firme si hablaba más alto. Cuando usted quiera. Harry se mordió el interior de la mejilla. ¿En cualquier momento? ¿Cuando quisiera? Respiró hondo para armarse de valor. ¿Podemos ir hoy? Porque, de repente, no necesitaba nada más que eso. Ver pruebas de que habían existido, de que él venía de algún lugar y no había surgido de la nada en un armario para luego ser abandonado allí porque no merecía nada mejor. Por favor. A Harry le temblaban las manos.
Harry, Snape cubrió la suya con un puño cerrado sobre la mesa, y con la otra se metió la barbilla para mirarlo directamente a los ojos. Claro que podemos. Y así lo hicieron, apenas unos instantes después, tras recoger los platos del desayuno y ponerse los abrigos para combatir el frío inusual del día. Harry siguió el paso enérgico de Snape hasta el límite de la propiedad, donde el hombre agitó su varita con una serie de movimientos rápidos para permitirles atravesar los encantamientos. Antes de que pasaran, Snape se detuvo un instante para golpearse la cabeza con su varita y, de repente, desapareció. Bueno, no desapareció del todo. Harry sintió la mano del hombre en su hombro y, cuando Snape se movió, pudo percibir su movimiento. Era como si se hubiera camuflado. Acabo de realizar un encantamiento de desilusión para que los muggles de los alrededores no nos vean aparecernos. Luego, golpeó la cabeza de Harry con su varita, quien se estremeció ligeramente ante la sensación de lo que parecía huevos crudos goteando desde su cabeza y sobre su cuerpo. Vaya, susurró Harry, mirando fijamente su cuerpo casi invisible. Toma mi mano, murmuró Snape, extendiéndola hasta que sus dedos rozaron la manga de Harry. Harry apretó con fuerza la mano del hombre. De repente, se encontraron frente a un cementerio cercado. Harry casi cayó de rodillas por el mareo provocado por su aparición, pero Snape lo sujetó por los hombros. Apenas se percató de lo sucedido ante lo que tenía delante. El cementerio donde estaban enterrados sus padres. Harry apenas se percató de que Snape había retirado los encantamientos de desilusión. Tragando saliva con dificultad, siguió a Snape por las filas de lápidas, con la mirada fija al frente. Sintió un escalofrío, aunque no estaba seguro de si se debía al frío y al cielo nublado, o a algo más. Algo intangible. Estuvo a punto de chocar con Snape cuando este se detuvo en seco frente a una gran lápida de mármol blanco. El hombre se hizo a un lado y, con una mano en la espalda de Harry, lo empujó suavemente hacia adelante. James Potter Lily Evans Potter, nacido el 27 de marzo de 1960, nacido el 30 de enero de 1960, falleció el 31 de octubre de 1981, falleció el 31 de octubre de 1981. El último enemigo que será destruido es la muerte. Harry no podía ni imaginar lo que significarían esas últimas palabras, pero no le importaba. Porque sus padres estaban allí, justo allí, no estaban allí. Sus restos yacían enterrados bajo la lápida que los nombraba, sus vidas y sus muertes, pero se habían ido y jamás volverían. Pero esto demostraba que alguna vez habían estado allí, que alguna vez habían sido suyos, que habían tenido vidas, familias, deseos y esperanzas, y que todo lo que quedaba de ellos era la sangre que corría por sus venas. Harry volvió a estremecerse, sus dientes castañeteaban con el temblor, y Snape, de quien casi había olvidado que estaba allí, le puso una mano con cuidado en el hombro. Te querían mucho. Harry apretó los labios. Debían de haberlo hecho, de lo contrario no habrían muerto por él. Su madre no se habría adelantado para recibir la luz verde destinada a él si no lo hubiera amado. Y su padre también debió de haberlo amado, aunque no recordaba nada de él. Permaneció allí un rato más. Minutos, horas, no sabría decirlo. Finalmente, dio un paso atrás y se giró hacia Snape, que estaba muy cerca, inmóvil. Los ojos oscuros del hombre parecían ensombrecidos, y las arrugas alrededor de sus ojos eran más pronunciadas. Cuando la mirada de Harry se cruzó con la suya, su rostro se contrajo ligeramente, de una manera que Harry quizás no habría notado si no hubiera pasado los últimos meses en su presencia. Pero entonces el rostro de Snape se suavizó, y su mirada se suavizó, dándole a Harry el valor para alejarse, para seguir adelante y dejar atrás los restos de sus padres. Siempre podía volver. Harry enderezó los hombros. Estoy listo para irme. Camina conmigo. Harry levantó la vista de su libro y vio a Snape de pie en la puerta de la biblioteca. Un escalofrío de ansiedad le recorrió el estómago, aunque la idea de dar un paseo con aquel hombre ya no le resultaba tan inquietante como antes. El aire exterior conservaba el aroma fresco de la lluvia reciente. Débiles rayos de sol comenzaban a asomarse entre las nubes que se alejaban, y la hierba húmeda crujía bajo sus pies al caminar. Snape se aclaró la garganta. Dado que el curso escolar comienza en unos días, hay un asunto importante que debemos tratar. Harry no pudo evitar tensarse ante esa afirmación. Maldita sea, sabía que Snape no lo abandonaría una vez que comenzaran las clases. El hombre se lo había dicho explícitamente, pero sus sentimientos parecían negarse a reconocerlo. Se alegraba de que caminaran uno al lado del otro y no uno frente al otro en la mesa.
Snape no podría leerlo tan fácilmente ni saber lo difícil que aún le resultaba a Harry confiar en lo que tenían, a pesar de que el hombre demostraba una y otra vez que era digno de confianza y que no se iría a ninguna parte. El pergamino en el que Harry había firmado con letra cuidada, justo debajo del de Snape, era prueba de ello. Me refiero a tu intento de quitarte la vida. Eso dejó a Harry perplejo, y no pudo evitar estremecerse, sus pies clavados en el sitio. Dicho así de claro, Snape también se detuvo y se colocó justo frente a Harry, quien, a regañadientes, levantó la cabeza para encontrarse con la mirada del hombre. Si fueras cualquier otro estudiante, comenzó Snape, no dudaría en informar al profesorado de tu situación para que pudieran vigilarte cuando yo no pueda. No lo haré, añadió rápidamente al ver la expresión de pánico en Harry. Sin embargo, debo asegurarme de que acudirás a mí si en algún momento sientes la necesidad de repetir el intento. Harry metió las manos en los bolsillos, apretando la mandíbula con fuerza. Su mirada se desvió de los ojos de Snape hacia su cuello. Blanco e impecablemente almidonado. Me da igual si estoy dando clase, durmiendo o aceptando una orden del maldito Merlín, dijo Snape bruscamente, sobresaltando a Harry obligándolo a mirarlo de nuevo. Vendrás a buscarme si sientes la más mínima tentación de hacerte daño. ¿Me entiendes? Harry respiró con dificultad. Sí, señor, susurró con voz ronca. Snape lo observó durante unos instantes más, y Harry se sintió paralizado, atrapado en su mirada. Sin embargo, tendré que informar a la enfermera escolar, con quien usted se reunirá durante las 2 primeras semanas del trimestre. No. Harry retrocedió tambaleándose, apretando los puños, sintiéndose completamente traicionado. Él no puede, él no tiene derecho. Harry, entiendo que es un asunto muy personal, pero esto no es negociable. Estoy absolutamente obligado a... Harry miró fijamente al hombre. No es cierto. No tienes que decírselo, nadie se enteraría, y precisamente por eso debo hacerlo, interrumpió Snape, mirando fijamente a Harry con severidad. No necesito... Silencio. El tono de Snape fue tan cortante que Harry se quedó callado, mirándolo fijamente. Escúchame y no me interrumpas. La expresión del hombre era fiera. Se acercó y apoyó las manos sobre los hombros encorvados de Harry, agachándose hasta quedar a su altura. Tu vida, dijo con una voz tan baja que casi era un susurro, no es algo con lo que se deba jugar. Sus manos temblaron levemente sobre los hombros de Harry. Haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar tu supervivencia. Aunque me desprecies por ello. Harry abrió la boca para hablar, pero solo salió aire. El hombre lo miraba fijamente con una mirada tan ferviente, tan intensamente honesta, que Harry no pudo hacer más que asentir. Snape sostuvo su mirada durante unos instantes más, luego inclinó la cabeza y se enderezó, como si hubiera estado buscando algo y lo hubiera encontrado en algún lugar del rostro de Harry. Apoyó una mano en la espalda de Harry para impulsarlo hacia adelante, y continuaron su paseo por el césped. ¿De verdad tengo que ver a la sanadora?, preguntó Harry finalmente, más resignado que otra cosa. No estoy enfermo ni nada. Sí, tienes que hacerlo, dijo Snape sin disminuir el paso. Y no se trata de un caso aislado. Todos los alumnos de mi residencia que no puedan aportar documentación exhaustiva de su historial médico deben acudir a la enfermería para un examen. Puede que ni siquiera pertenezca a tu casa, murmuró Harry, mirando al suelo con expresión hosca. Soy tu tutor, Harry, así que, como mínimo, recibirás el mismo nivel de atención que se les brinda a mis alumnos, independientemente de tu situación, dijo Harry en voz baja. No sabía por qué esa afirmación hacía que aquello fuera más fácil de soportar, pero, de alguna manera, lo hacía. Además, dijo Snape, dando un paso al frente, la señora Pomfrey podría recomendarle a un profesional especializado en el tratamiento de problemas emocionales como los que usted ha estado experimentando. Me temo que abordar un problema a largo plazo escapa al alcance de ambos. ¡No!, exclamó Harry, deteniéndose en seco, presa del pánico. No voy a hablar con un desconocido. Snape se quedó quieto, pellizcándose el puente de la nariz. No voy a obligarte. No creo que algo así pueda ser forzado. Harry se desanimó ante eso. No lo haré, dijo bruscamente, clavando la punta de su zapato en la tierra húmeda bajo la hierba. Snape suspiró desde arriba. Como ya dije, no te obligaré a hacerlo. Sin embargo, es algo que podríamos retomar más adelante. Harry asintió, aunque solo fuera para dar por terminada la conversación. Jamás se desahogaría con un desconocido. Ni en 1.000.000 de años.
Volviendo a lo que decía antes, dijo Snape, ¿entiendes la necesidad de las precauciones que debemos tomar mientras estés en la escuela? Harry levantó la barbilla y sostuvo la mirada del hombre. Sí, señor. ¿Puedes expresar con palabras lo que entiendes? ¿Cómo iba a responder a eso? Tenía que hacerlo, porque Snape lo miraba expectante y porque había sentido cómo le temblaban las manos sobre los hombros mientras hablaba de la importancia de la vida de Harry. Su firme convicción de que era algo que importaba. ¿Por qué? Porque no quieres que muera. Snape cerró los ojos. Correcto. Aunque eso es quedarse corto. Volvió a abrirlos. Vivirás hasta la edad adulta. Lo harás por tus padres, que dieron su vida por la tuya, y lo harás porque no permitiré lo contrario. Lucharás con más ahínco del que nadie te pediría. Suspiró hondo y volvió a sujetar los hombros de Harry. Lucharás hasta que quieras. Harry haría lo que Snape le pidiera. Lo intentaría con todas sus fuerzas. Porque entendía el porqué. Porque tenía razones para vivir. Capítulo 24. De trenes y sapos. Harry se despertó temprano el 1 de septiembre, con la sensación de haber tragado una mariposa mientras dormía, por el revuelto que sentía en el estómago. Permaneció inmóvil un rato, respirando el aire fresco que se sentía siempre puro. Hoy partía hacia Hogwarts, y la sensación era mucho más abrumadora de lo que había imaginado. Comparado con todo lo que había vivido, comenzar su educación mágica no debería haberlo intimidado. Sin embargo, Harry se había sentido tan a gusto en casa de Snape, más seguro que nunca, que una parte de él temía que, una vez que abandonara lo que se había convertido en su refugio, jamás lo recuperaría. Reacciona, se dijo Harry con firmeza. Snape es tu tutor, ahora vives aquí. Harry aún no lograba calmar la angustia que sentía en el estómago. Incapaz de quedarse quieto ni un momento más, Harry se levantó de la cama y se vistió, deteniéndose para revisar su equipaje, que había preparado la noche anterior, antes de bajar a la cocina, donde Snape lo saludó con un asentimiento. Se sentó en su silla e intentó comer, pero descubrió que apenas podía tragar, y en su lugar revolvió la comida en su plato con distracción y observó con morbosa fascinación cómo el brillante color amarillo de sus huevos se mezclaba con sus frijoles horneados y se transformaba gradualmente en una sustancia marrón y viscosa. ¿Nervioso?, preguntó Snape, alzando una ceja ante las payasadas de Harry. Un poco, admitió Harry, apretando con más fuerza el tenedor mientras lo clavaba repetidamente en la masa que tenía en el plato. No hay de qué preocuparse, dijo Snape con calma, untando mantequilla en su tostada. Díselo a mi sistema nervioso simpático, murmuró Harry. Snape esbozó una leve sonrisa. Estoy seguro de que tu sistema nervioso simpático pronto aprenderá cuál es su lugar. Harry exhaló un suspiro. Qué bien estaría. ¿Cómo vamos a llegar a la estación?, preguntó Harry intentando cambiar de tema. Snape le siguió la corriente. La aparición sería el método más conveniente. Harry hizo una mueca. ¿Se vuelve menos incómodo? Desde luego, no lo había sentido así la última vez que lo hizo. Las primeras veces suelen ser las peores. La sensación mejora con el tiempo, ¿cómo?, preguntó Harry con escepticismo. Hay vías neuronales en tu cerebro que deben formarse a medida que tu cuerpo se acostumbra a la aparición. Una vez que estén establecidas, te resultará más natural. Harry supuso que esa era una respuesta suficientemente buena. ¿Y qué hay de Edwig? Los animales generalmente no se ven afectados por las sensaciones de aparición. ¿Por qué?, preguntó Harry, frunciendo el ceño. La incomodidad proviene de la reacción del cerebro al desplazamiento, y el cerebro humano es decididamente más complejo que el de un animal, pero no existe la posibilidad de que nos aparezcamos justo encima de alguien, ya que es una zona concurrida. Esa era una imagen que Harry no podría sacarse de la cabeza fácilmente. Existe una zona reservada para la aparición a la que los muggles no pueden acceder. Harry guardó silencio por un momento, y de repente se le ocurrió una idea. ¿Qué sucede si una persona se aparece estando borracha? Los labios de Snape se crisparon y su rostro adquirió una expresión que Harry había aprendido a reconocer como divertida. Bueno, la aparición es un proceso delicado en el mejor de los casos, que requiere un nivel considerable de concentración, y si uno no tiene pleno control de sus facultades mentales, es probable que se lastime, o peor aún. Oh, crujido. Harry había leído algo sobre eso. Por lo tanto, sugiero que cuando adquiera su propia licencia de aparición, evite este tipo de empresas. Harry contuvo una sonrisa. Snape arqueó una ceja. ¿Crees que eso es motivo de risa?
Harry negó con la cabeza, esforzándose por no reírse. Snape frunció los labios. Hablando como tu tutor, dijo, si alguna vez intentas una hazaña tan temeraria, estarás fregando calderos en mi laboratorio hasta que cumplas 30 años. Harry ya no pudo contenerse. Soltó una risita, apretó los labios, pero no pudo evitar que sus hombros temblaran de risa silenciosa. Snape mantuvo su expresión severa un instante más, luego se relajó y puso los ojos en blanco. Las cosas que les resultan divertidas a ustedes, niños, murmuró mientras volvía a llenar su taza de té. Observó el desorden en el plato de Harry, con una mueca de disgusto. ¿Piensas comer más? ¡Qué asco! Harry no sabía por qué le resultaban tan graciosas las palabras de aquel hombre, pero volvió a reír, dejando caer el tenedor sobre la mesa. Snape negó con la cabeza, resignado, y retiró el plato de Harry con un movimiento de su varita. El resto de la mañana pareció pasar volando, y daba la sensación de que solo habían pasado unos instantes cuando Snape llamó a Harry para que sacara su equipaje de la habitación y lo dejó junto a la puerta principal. Harry insistió en ir a buscar a Hedwig él mismo en lugar de que la invocaran mágicamente, pues no quería asustarla. Subiendo las escaleras de 2 en 2, llegó rápidamente a su habitación y agarró la jaula de Hedwig, desde donde ella le ululó suavemente. Echó un último vistazo a su habitación antes de bajar corriendo. ¿Listo?, preguntó Snape, levantando con una mano el baúl de Harry mientras con la otra rebuscaba en el bolsillo de su abrigo, deteniéndose brevemente para ajustar la hombrera cuando se le resbaló del hombro. Harry asintió, intentando no mirar fijamente la camisa gris oscuro y los pantalones negros del hombre. La ausencia de túnica hacía que Snape pareciera sorprendentemente diferente. Aunque Harry ya no lo encontraba tan intimidante, las largas túnicas negras y los cuellos altos siempre lo hacían parecer intocable. Inquebrantable. Como si una simple mirada bastara para ahuyentar a la persona más peligrosa. Pero ahora, simplemente parecía humano. Normal, casi. Y, justo en ese momento, Harry se dio cuenta de que Snape en realidad no era tan viejo. Harry se ajustó mejor la mochila al hombro e hizo ademán de seguir a Snape hacia la puerta, pero antes de que salieran, Snape lo detuvo sujetándolo por el hombro y le entregó una pequeña bolsa negra. «Dinero para el viaje en tren», dijo Snape, con el rostro inexpresivo. «Supongo que querrás probar la gran variedad de dulces que hay a la venta». «Gracias», dijo Harry, tomando la bolsa con la mano libre. «Te lo pagaré cuando». «Desde luego que no», dijo Snape con brusquedad. Harry lo miró con el ceño fruncido. «Pero tengo dinero», Snape suspiró, dejando el baúl de Harry en el suelo. «Harry, como tu tutor, es mi deber proveerte en todo lo que necesites». Harry frunció el ceño. «Pero tengo muchísimo dinero en el banco. Y ese dinero permanecerá allí para ser utilizado cuando alcances la mayoría de edad, o para compras personales que podrás realizar si lo solicitas». «Eso no fue lo que dijiste cuando fuimos al Callejón Diagon», dijo Harry, molesto. «Yo no era tu tutor legal en aquel entonces». Snape levantó el baúl de Harry del suelo con tanta facilidad que Harry sospechó que había usado algún tipo de hechizo para hacerlo ingrávido. El encantamiento pluma ligereza, eso debía ser. «Ahora sí lo soy, y me haré cargo de ti. No hay discusión». Harry frunció el ceño de nuevo, pero el hombre se giró antes de que pudiera responder y los guió por el sendero que se alejaba de la casa, agitando su varita para permitirles atravesar los encantamientos protectores. Harry guardó la bolsa en su bolsillo mientras lo seguía, sin saber por qué se sentía tan extraño, pero se abstuvo de protestar y caminó a través de la bruma brillante que rodeaba la propiedad. «Prepárate», advirtió Snape, agarrando la mano de Harry. Harry cerró los ojos con fuerza y abrazó la jaula de Hedwig contra su pecho, preparándose para la vertiginosa sensación de la aparición. No fue tan grave como la última vez, pero eso no impidió que se tambaleara al aterrizar, y si Snape no lo hubiera sujetado, sin duda se habría caído de bruces. Al recuperar el equilibrio, Harry se apartó y miró a su alrededor. Tal como Snape había mencionado, se encontraban en una habitación muy grande y cerrada, con paredes desnudas, donde varias personas aparecían de la nada no muy lejos de donde estaban. Aún cargando el baúl de Harry, Snape abrió el camino fuera de la habitación hacia la bulliciosa estación. Tomó un carrito cercano y dejó el baúl de Harry, empujándolo hasta detenerse a varios metros de la barrera del andén. «Prefiero no subir al escenario. No quiero tener que lidiar con las reacciones de niños aterrorizados y, posteriormente, con la ira de sus padres». Harry sonrió. «Sí, supongo que querrás evitar eso».
Snape vaciló un instante, mirando a Harry con una expresión extraña. Hizo un movimiento de brazo a medias, luego se limitó a apretarle brevemente el antebrazo y lo animó a seguir adelante con una palmada en la espalda. Nos vemos en el banquete. Harry asintió y, tras respirar hondo, colocó la jaula de Edward sobre el carrito y lo empujó hacia la barrera entre los andenes 9 y 10. La atravesó sin dificultad, pero quedó bastante impresionado por la rápida transformación de su entorno. La zona estaba repleta de brujas y magos, vestidos con ropa normal y túnicas, y en medio de todos ellos se alzaba una enorme locomotora de vapor roja que echaba humo, con las palabras expreso de Hogwarts estampadas en su lateral. Gracias al encanto de Snape, guardó fácilmente su baúl, ajustó la jaula de Edward con más firmeza y entró al tren por una puerta cercana. Se estremeció ligeramente ante el ruido y la multitud que lo rodeaban. Afuera también había mucha gente, pero dentro del tren se sentía aún más asfixiante. Se abrió paso por el pasillo entre multitudes de estudiantes parlanchines, la mayoría más altos y mayores que él, con la cabeza gacha y la jaula de Edward pegada al pecho. Finalmente, Harry divisó un compartimento vacío y se coló dentro, cerrando la puerta tras de sí. Respiró hondo un instante, agradecido por la mampara de cristal que los separaba del ruido y la multitud, y luego recorrió la habitación con la mirada, divisando un estante cerca del techo. Saltó al asiento más cercano para dejar a Edward, se sentó, se quitó la mochila y rebuscó en ella para encontrar el libro que había guardado. Tras unos 10 minutos, el tren comenzó a moverse, y Harry sintió un vuelco en el estómago, una mezcla inquietante de emoción y ansiedad. Incapaz de concentrarse en la lectura, observó el paisaje que pasaba por la ventana durante un rato. El entorno urbano de Londres se transformaba gradualmente en vastos campos vacíos. Luego volvió a su libro. El renovado intento de Harry por leer se vio interrumpido repentinamente por un fuerte graznido. Miró a su alrededor buscando la fuente del ruido y encontró un sapo bastante grande aplastado en un rincón de su compartimento. No me esperaba que alguien trajera un sapo como mascota, los magos son raros. El tren vibró ligeramente al comenzar su ascenso por una colina, y el sapo, sobresaltado, saltó de su rincón y se dirigió hacia la puerta. Oh, no, no lo harás, murmuró Harry, dejando a un lado su libro y levantándose de su asiento. Atrapó al sapo antes de que pudiera escapar y volvió a sentarse con la criatura firmemente sujeta entre sus manos. El sapo croó de nuevo. Logró sujetar el sapo con una mano y retomar su lectura, pero pronto fue interrumpido de nuevo. ¿Alguien ha visto un sapo?, preguntó Harry a una voz fuerte mientras se abría la puerta de su compartimento. Neville ha perdido uno. Harry levantó la cabeza de golpe cuando una chica de pelo alborotado entró en su compartimento, seguida de un chico de cara redonda y aspecto nervioso. Sin decir palabra, alzó al molesto sapo. El niño suspiró aliviado y se apresuró a tomarlo. Muchas gracias, dijo con sinceridad. Es muy difícil no perderlo de vista. ¿Por qué trajiste un sapo?, preguntó Harry, antes de darse cuenta de que la pregunta podría haber sido un poco grosera. El chico, Neville, no pareció ofendido. Me lo regalaron, dijo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión y se removió incómodamente en su asiento. Por suerte, la chica pareció sentir que ya había pasado suficiente tiempo sin hablar. ¿Qué estás leyendo?, preguntó con interés, acercándose para mirar el libro que Harry sostenía en la mano. Él se tensó y lo acercó a su pecho. Cálmate. No está intentando robarte nada. Se obligó a relajar los hombros y le tendió el libro. Ella lo miró extrañada por un instante y luego tomó el libro con una leve sonrisa. Por cierto, soy Hermione Granger, dijo, hojeando el texto. Harry Potter, murmuró. Tanto Neville como Hermione levantaron la vista. Ups. Lo había olvidado. ¿Eres Harry Potter?, exclamó sorprendida. Guau. He leído mucho sobre ti. Yo también, dijo Harry con sequedad. Eres más bajo de lo que esperaba, dijo con naturalidad, sentándose a su lado. Harry arqueó las cejas, algo ofendido. Sí, era bajito, pero tenía que recalcarlo. Tampoco es que ella fuera especialmente grande. Hermione se puso un poco roja. Puedes, sentarte, le dijo a Neville, que estaba de pie torpemente en medio del compartimento, aferrando su sapo contra el pecho. Si estás seguro de que está bien, Harry no sabía muy bien qué decir a continuación, pero Hermione no parecía tener inconveniente en tomar las riendas de la conversación.
Habló sin parar de todos los libros que había leído y de las clases que esperaba disfrutar, aparentemente convencida de que los libros de hechizos de cuarto año eran lectura obligatoria. Soy hija de mugles, ¿sabes? Dijo. Mis padres están bastante confundidos con todo esto. Pero es tan emocionante, nunca imaginé que podría asistir a una escuela así. Es una de las mejores escuelas de magia que existen, al menos en Europa. Mi familia no estaba segura de que pudiera venir, dijo Neville, mirando fijamente su regazo. Me costó muchísimo hacer algo mágico. ¿Tus padres son magos? Preguntó Hermione. Me crió mi abuela, que es una bruja, dijo Neville en voz baja. Aunque eso no me da mucha ventaja. Harry se preguntó qué habría sido de sus padres, pero no dijo nada. Estoy segura de que estarás bien, dijo Hermione con voz tranquilizadora. Tuve que pasarme todo el verano leyendo solo para ponerme al día con toda la información que probablemente a ti te resulta natural. Neville negó levemente con la cabeza, con expresión de desconcierto. Harry comprendió por qué. Hermione probablemente estaba mejor informada que la mayoría de los estudiantes de su curso, fueran criados en un mundo mágico o no. ¿Y tú, Harry? Preguntó Hermione, volviendo su mirada hacia él. ¿Cómo es tu familia? Harry reprimió un sobresalto. Había estado esperando que cambiaran de tema. ¿Cómo iba a poder responder a esa pregunta? Bien, dijo, mirando fijamente la pared detrás de Hermione. Ella esperó a que él se explicara, el tiempo suficiente para que el silencio se volviera incómodo, y entonces, afortunadamente, cambió de tema. Espero que me seleccionen para Gryffindor, dijo Hermione, moviéndose un poco en su asiento. ¿Sabías que el mismísimo Dumbledore fue seleccionado para esa casa? Harry se puso rígido. Aunque tampoco me importaría que me asignaran a Ravenclaw. Neville parecía algo cabizbajo. Probablemente estaré en Hufflepuff. ¿Qué tiene de malo Hufflepuff? Preguntó Hermione, con expresión de disgusto, como si le molestara que hubiera algo que ella desconociera. Bueno, mi abuela espera que esté en Gryffindor, como mi padre, pero lo dudo. Dicen que en Hufflepuff van todas las obras, estoy segura de que eso no es cierto, dijo Hermione. Todas las casas tienen sus cualidades positivas. ¿Y si estoy en Hufflepuff? Pensó Harry. ¿Qué pensaría Snape? Harry desechó la idea. Si lo habían seleccionado para esa casa, ya no había mucho que pudiera hacer al respecto. ¿Algo del carrito, queridos? Una mujer regordeta que empujaba un carrito lleno de dulces acababa de detenerse junto a su compartimento. Hermione se enderezó, con expresión intrigada. Harry recordó la bolsa de monedas que Snape le había prestado, no, dado. Mejor úsalo, o parecerá que soy un desagradecido. Neville negó con la cabeza, murmurando que su abuela no quería que comiera demasiados dulces. Entre Harry y Hermione, consiguieron comprar un poco de casi todos los dulces que ofrecían, y junto con Neville pasaron media hora muy entretenida probándolos todos. Bueno, salvo cuando Harry casi se atraganta con una grajea con sabor a gasolina. ¡Oh! Exclamó Hermione casi gritando. Una carta de Paracelso. ¿Quién? Preguntó Neville. Es uno de los primeros alquimistas conocidos. Inventó él, un fuerte carraspeo la interrumpió. Harry levantó la vista y vio a un chico pálido y rubio de pie en la entrada de su compartimento, con un rostro sorprendentemente familiar. Draco Malfoy. Estaba flanqueado por dos muchachos grandes y de rostro inexpresivo que se colocaban a cada lado de él como si fueran guardaespaldas. Así que eres tú, dijo Draco, mirando fijamente a Harry. Eres Harry Potter. Harry arqueó las cejas. ¿Y qué? Draco parecía a la vez sorprendido y altivo. Nunca lo hubiera esperado. ¿Qué esperabas? Los labios de Draco se tensaron. No me habría imaginado que el niño que sobrevivió estaría merodeando por el callejón Nocturne como un pilluelo. Harry se puso rígido. Malfoy no sabía nada de niños de la calle. Y no había sido culpa suya que estuviera cubierto de hollín en aquel momento. Malfoy hizo una pausa para mirar con desdén a Hermione y Neville, con su nariz bastante puntiaguda. Supongo que desarrollarán un mayor sentido de la clase si se unen a nosotros en nuestro compartimento en lugar de juntarse con gente como ellos. Harry sintió una oleada de ira que lo invadió, y apenas pudo contenerla antes de que estallara. Quizás no fueran amigos, pero Hermione y Neville habían estado dispuestos a interactuar con él y no lo habían tratado como si fuera una mota de polvo. Algo que preocupaba a Harry, que temía que sucediera al empezar el colegio.
¿Cómo se atrevía Draco Malfoy a degradarlos y afirmar que él era mejor amigo, cuando era evidente que solo estaba interesado en Harry ahora que sabía que era famoso? Harry se levantó de su asiento y caminó hacia Malfoy con pasos lentos y decididos. «Vete», dijo con voz dura. Los dos chicos corpulentos dieron un paso al frente, inclinándose de forma intimidante. El corazón de Harry comenzó a latir con fuerza en sus oídos, y metió una mano en el bolsillo, solo para recordar que no tenía su navaja. Solo su varita, y ni siquiera sabía usarla todavía. Haciendo todo lo posible por ocultar su creciente ansiedad, Harry se negó a retroceder. «Potter, estás cometiendo un error». «No estoy de acuerdo», respondió Harry, con la voz cada vez más fría. Malfoy se burló. «Si te juntas con gentuza como esos dos, se te va a contagiar, y puedes olvidarte de salir». El rostro de Malfoy se sonrojó y le lanzó a Harry una mirada desagradable antes de darse la vuelta y salir furioso del compartimento, con sus corpulentos compañeros siguiéndole de cerca. Harry exhaló y se recostó en su asiento. No quería mirar a ninguno de sus compañeros de asiento. ¿Acaso querrían seguir sentados con él después de eso? Estúpido Malfoy. «Harry», preguntó Neville en voz baja. Harry lo miró a los ojos. «Gracias por defendernos». «No tenías por qué hacerlo». Harry lo miró fijamente. ¿Neville le estaba dando las gracias? «Malfoy es un imbécil», murmuró Harry. «Ah, ¿era un Malfoy?», preguntó Hermione, sin inmutarse demasiado por lo sucedido. «Creo que leí ese nombre en alguna parte, aunque no recuerdo el contexto. Son una familia antigua de sangre pura», dijo Neville. «Tienen mucho poder». «Supongo que el dinero tiene ese efecto», dijo Harry. «Sí, pero también son de sangre pura». «Resulta bastante extraño que algunos magos estén tan obsesionados con los linajes», dijo Hermione pensativa. «Es decir, si tienes magia, tienes magia. A menos que la genética la potencie». «No lo creo», dijo Harry, animándose un poco. «La magia parece ser un rasgo dominante, ya que la mayoría de las personas con un solo progenitor mágico también la poseen. Eso era lo que decían los libros, al menos. Pero tal vez se trate de un patrón de herencia de dominancia incompleta», dijo Hermione, con sus ojos marrones brillantes por la emoción del nuevo conocimiento. «Eso significaría que si uno de los padres es mugle y el otro mago, el niño tendría una magia más débil que si ambos padres fueran magos. Pero entonces, ¿cómo explicarías a los nacidos de mugles, como tú? Eso nos llevaría de nuevo al tema de los genes dominantes frente a los recesivos. En ese caso, ambos padres tendrían que portar un gen para la magia, pero no poseerla realmente». Neville los miró a ambos con la boca ligeramente abierta. «Oh, lo siento, Neville», dijo Hermione, al notar su expresión. «Todo esto es tan fascinante». Harry tuvo que aceptar. «Probablemente deberíamos cambiarnos», dijo Hermione, mirando por la ventana. «Supongo que llegaremos pronto». Harry murmuró algo sobre cambiarse en el baño y agarró su mochila. Hermione lo siguió fuera del compartimento, dejando a Neville para que se cambiara mientras ellos buscaban sus respectivos baños. Harry salió poco después, justo cuando un anuncio resonó por todo el tren, informando que llegarían en 10 minutos y que se encargarían de su equipaje y de las mascotas enjauladas. Neville lo alcanzó justo cuando el tren se detuvo bruscamente. Hermione parecía haber bajado del tren sola, así que él y Neville, que sujetaba con firmeza a su sapo, desembarcaron junto con la multitud de estudiantes ataviados con túnicas. Harry sintió un ligero escalofrío al sentir el aire de la tarde. Primer año, por aquí», escuchó Harry una voz familiar que lo llamaba. Se unió a la multitud de estudiantes que avanzaban con cierta vacilación hacia la enorme figura barbuda de Hagrid, quien los condujo hacia la orilla del lago, donde les esperaban varias barcas de madera. No más de 4 por barco. Harry se dirigió al asiento más cercano y se sentó con rigidez. Había perdido de vista a Neville entre la multitud, así que varias personas desconocidas se unieron a él. Intercambiaron saludos nerviosos, pero no se detuvieron a charlar. Harry se agarró a los costados del bote cuando este comenzó a moverse. Eso fue todo.